buenas tardes a todos los que están presentes aquí, a los estudiantes del IPEN de sexto año, de la promo 2020 en especial, y a todos los estudiantes de la escuela nuestra y las escuelas del IBAT, a los profes, a los preceptores. También, bueno, hemos invitado a ex estudiantes del IPEM de diferentes áreas, de ciencias sociales, de salud, así que bienvenidos a todos, y no sé si me olvido quizás de alguien más, así que bueno, muchas gracias por estar presentes. El tema central del conversatorio de hoy lo hacemos en el marco del proyecto Interconectados por el Mundo, que es un proyecto que estamos trabajando en el IPEM, donde la idea es poder articular algunos contenidos de las diferentes asignaturas y compartirlos con interlocutores de otros lugares. En esta ocasión el tema que hemos elegido para compartir es la eutanasia y la muerte digna, y para ello hemos invitado especialmente a dos interlocutores, a Nicolás Villafañe, que es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, que es docente adscripto de la Cátedra de Derecho Penal 1 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, también de la universidad, docente adscripto de la Cátedra de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y cursando la carrera interinstitucional de especialización en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Córdoba en conjunto con la Universidad del Litoral. Y también tenemos de invitado a Nicolás Musolino, abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, miembro del cuadro de honor de la facultad, diploma superior de la universidad, mención en Derecho de los Negocios y de la Empresa de la Universidad de París 2, Panteón Assas, máster 2 en Derecho de los Negocios de la Universidad de París 2, Panteón Assas, y practicante en el área de Derecho Corporativo y Financiamiento del Estudio Jurídico Ayag Salama en París, Francia. Así que, bueno, es un gusto para nosotros que puedan estar aquí. Y bueno, les voy a otorgar la palabra a Nicolás Villafañe para que dé comienzo a la charla y al debate que vamos a proponer para esta tarde. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos por la asistencia. Así que bueno, dando ya comienzo al tema de hoy, hoy nos vamos a enfocar en esta cuestión que no es para nada sencilla y ciertamente polarizante como lo es la eutanasia. Particularmente muchos deben estar familiarizados con el concepto de eutanasia, así que hoy el objetivo es un poco profundizar sobre cuál es el contexto legal que tenemos acá en Argentina, cuáles son los fundamentos por los cuales no existe, por los cuales podría existir o por los cuales no podría existir, y justamente ya centrados dentro de este contexto en el que se nos ha encomendado, que es el de argumentación dentro de la materia de filosofía, como me han comentado, vamos a hacer un breve ejercicio de fundamentación y de expresar distintos tipos de argumentos que existen a la hora de tratar este tema. Así que bien, concretamente en Argentina la eutanasia no está permitida, es decir, no es legal. Pero primero deberíamos darnos una definición, al menos no legal, porque como les digo, no existe, no tenemos una definición técnica para darles, pero podemos definirla como todo procedimiento destinado a terminar con la vida de una persona de manera química, es decir, a través de la suministración de algún químico,
y siempre cuando este procedimiento sea hecho por un médico o un profesional de la salud especializado. Es decir, no cualquier persona es capaz o es susceptible de ingresar dentro de esta categoría de eutanasia, es decir, no cualquier persona está en condiciones de realizarlo. Eso es de modo global la definición que se puede encontrar en distintos lugares. Pero ahora bien, dijimos que en Argentina no existe, sin embargo, existen cuestiones legales y jurídicas que cabe hacer una mención especial y que son muy, muy importantes. En un primer momento, nosotros podemos decir que la Constitución reafirma y pone al Estado como el garante principal del derecho a la vida. Es decir, el Estado argentino, particularmente en este caso, es el que se tiene que encargar de garantizar que ningún ciudadano sea privado de su vida arbitrariamente. Ahora, si nosotros vamos al concepto legal de muerte, no trato de que esto sea una letanía de definiciones jurídicas, ni si nosotros vamos al concepto muerte, estipulado particularmente en el Código Penal, nos dice que muerte es la privación arbitraria de la vida. Esto puede ser accidental, es decir, o puede ser intencional. Y es decir, y por lo tanto no sería muerte u homicidio concretamente todo acto que no reúna estas características. Entonces, bien, tenemos nosotros estos dos elementos por los cuales el Estado se erige como el principal protector de la protección de la vida humana, y por lo tanto todo el plexo jurídico, es decir, todas las normas que se dicten en consecuencia, tienen que ser respetuosos de este principio, porque no es un capricho, esto no sale de ningún lado, sino que es la letra misma de la Constitución. La Constitución es el instrumento fundamental por el cual se enumeran y se garantizan los derechos esenciales del humano, del ciudadano, en este caso, y su forma de protección. ¿Sí? Sin embargo, nosotros podemos observar que a nivel provincial tenemos una ley que es la ley número 10.058, que es ley provincial de muerte digna, en la que se establece un concepto similar, no igual, a la eutanasia. Lo que nos dice esta ley, entre otras cosas, es, nos introduce el concepto de declaración de voluntad anticipada, por la cual una persona, bajo ciertas características que ya la vamos a mencionar, una persona bajo ciertas características puede determinar si en determinado caso quiere que se le deje de suministrar todo lo que sea el sustento esencial para su vida. Ahora bien, si nosotros tomamos esta definición así nomás, podremos decir que guarda cierta similaritud con la eutanasia y quizás sea cierto. Sin embargo, hay una sutil diferencia, y es que lo que estipula la ley provincial de muerte digna es que la persona, una vez que haya ya realizado su declaración y haya firmado esta declaración jurada, se le pueden prescindir de todos los cuidados esenciales para que su vida continúe. Básicamente se le quita el sustento. La diferencia esencial con la eutanasia y la razón por la cual no es eutanasia es porque en la eutanasia tenemos un comportamiento activo y directo de una tercera persona, mientras que en este caso lo que está sucediendo es que simplemente se le retira todo lo que a esta persona en ese momento la está manteniendo viva, si se quiere, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos una primera distinción y tenemos una primera cuestión que al ser es tan similar que necesitamos ver por qué esto sí funciona, por qué es permitido que tengamos una ley como esta y por qué no existe la eutanasia. Retomando con lo que les vengo diciendo, el Estado se presenta como el garante esencial y el principal de los derechos
del ciudadano, y particularmente en este caso es el de la vida. Y por lo tanto, con la lógica y la coherencia no sugieren que de ninguna manera podría un Estado avalar una conducta por la cual arbitrariamente estamos permitiendo quitarle la vida a otra persona, ¿sí? Ese es el fundamento de fondo que subyace en este razonamiento, y es la razón esencial por la cual no existe la eutanasia en Argentina, y es la razón por la cual es poco probable que esto se legisle, al menos en el pronto, digamos, en el corto plazo. Después tenemos una serie de normas constitucionales que nos dicen que la Constitución argentina y el Estado argentino se han comprometido con la comunidad internacional para respetar los derechos esenciales del ser humano, y estos derechos esenciales del ser humano están enumerados en un instrumento, es decir, en una supraconstitución, para ponerle algún nombre, que es la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, firmada hace 70 años, es decir, ya tiene su historia, donde en su artículo 4, en el inciso primero, se delimita precisamente y de manera unívoca, es decir, no hay lugar a confusiones, en la que el Estado es el protector y el garante número uno del derecho a la vida de las personas. Incluso de debate se incluye la palabra en general, desde la concepción, que eso abre toda una discusión aparte y que no viene al caso. Pero bien, si nosotros entonces tomamos toda esta información que tenemos que, por un lado, el Estado, bajo ningún punto de vista, puede avalar una práctica por la cual se le va a privar de la vida a una persona. Sin embargo, si nosotros volvemos a esto que vengo mencionando, que es la ley provincial de muerte digna, y que incluso existe también la ley nacional de ley de muerte digna con disposiciones muy similares, decimos, bueno, acá hay un problema de contradicción. ¿Por qué una contradicción? Yo les voy a explicar a ustedes que el homicidio, porque en definitiva, si nosotros no tenemos legislado ni admitido el instituto de la eutanasia, la figura es necesariamente un homicidio porque se le está privando arbitrariamente de la vida a otra persona, ¿sí? Entonces yo les comento a ustedes que el homicidio puede ser cometido tanto por acción, es decir, por una conducta activa, como por omisión, es decir, por dejar de hacer aquello a lo que estoy obligado, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos toda esta información, esta ley que nosotros tenemos acá, la ley provincial, la ley 10.058, en principio no podría existir, o entra en franca contradicción con todo el sistema jurídico, no solo nacional, sino supranacional, como les vengo mencionando, la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Es decir, entra en contradicción con todo este sistema, con todo este plexo normativo, y por lo tanto no podría existir. Sin embargo, para que una ley deje de existir, tiene que estar derogada. Ese es el primer. Y acá en Argentina, y particularmente en Córdoba, la ley nacional de muerte digna y la ley provincial existen y no han sido discutidas, su constitucionalidad no ha sido discutida, ¿sí? Sin embargo, tiene que haber alguna razón, tiene que haber algún fundamento por el cual existe dentro de nuestro sistema jurídico, y tiene que haber una razón por la cual existe de esta forma contradictoria, si se quiere. Es decir, ¿por qué tenemos una norma que va en contra de lo que dice un montón de normas, ¿sí? Particularmente, y acá ya es entrando de lleno al contenido de la ley, hay un elemento que es fundamental, que después ya le voy a explicar, que al mismo tiempo entra en contradicción con más principios de orden penal, estrictamente penal, y es que la ley provincial y nacional solicita el declarante, es decir, la persona a la cual se quiere someter
a este procedimiento deje una manifestación escrita expresamente y libre, y tiene que ser voluntaria también, por la cual desea someterse a dicho tratamiento, si se quiere. Al mismo tiempo, requisito fundamental, tanto en la legislación argentina como en los países en donde ya está legalizado el instituto, es que la persona se encuentre en un estado de enfermedad terminal, ¿sí? En la cual no haya una perspectiva de vida a futuro, ni perspectiva de mejora, ¿sí? Así que, por lo tanto, ustedes quizá naturalmente puedan preguntar, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para saber si una persona tiene perspectiva de vida o no? Tenemos médicos y futuros médicos en el auditorio, le vamos a llamar. Claramente vamos a necesitar para eso un examen médico y una historia clínica que determine el proceso que esta persona viene trayendo y en el cual se tiene que dejar detallado que ya se ha sometido y se han hecho se han agotado todas las vías posibles por las cuales esta persona se la ha tratado de, vamos a ponerlo entre comillas, salvar. Y justamente ahí se tiene que dejar consignado, es decir, el médico, el galeno, tiene que dejar expresamente consignado que efectivamente no existe posibilidad de que su situación vaya a revertirse, ¿sí? Por último, la ley, entre los requisitos para la procedencia de este instituto, nos solicita hace una aclaración en la que dice, bueno, la persona se puede arrepentir en todo momento y en ese caso lo tiene que hacer de la misma forma, es decir, por escrito, y su última voluntad siempre va a ser la que va a valer, es decir, puede cambiar de decisión cuantas veces quiera, aunque después eso podrá plantear un problema ético para el médico tratante, pero la persona puede cambiar de decisión, es decir, no, yo quiero que me sigan alimentando, que me sigan hidratando y que por lo tanto se me mantenga con vida, ¿sí? Eso es más o menos el marco general de lo que nos dice la ley provincial. Esta es la forma en la que está regulado. Como ustedes verán, la diferencia esencial con la eutanasia es que acá no estamos hablando de un procedimiento activo, no estamos hablando de una acción directa del médico, sino de una situación pasiva, es decir, yo dejo de hacer lo que debo hacer. En ese caso sería cumplir con todos los procedimientos médicos, quirúrgicos y demás que hagan a la subsistencia de esa persona. Los fundamentos ya de esta ley son variados, muchos se pueden encontrar fundamentos de piedad, se pueden encontrar razones por las cuales decimos, bueno, acá efectivamente nosotros como médicos, y esto es lo que lo ha mencionado en su momento el vicepresidente del Comité de Bioética de la Municipalidad de Córdoba, que está segmentado de esa forma, él mencionó, llega un momento en el que cuando nosotros ya no podemos curar, tenemos que aliviar. Lo ha dicho de manera categórica, por lo cual eso se erigiría como un fundamento importante por el cual nosotros entendemos que esta ley puede encontrar sus razones. Sigue existiendo un fundamento individual también. Ustedes fíjense que en principio, y ya vamos a entrar a un supuesto particular, en principio la persona propia de su voluntad y libre es la que dice, yo no quiero que se me hagan más tratamientos, yo no quiero que se me dé más oxígeno, agua, nada, yo quiero irme, por así decirlo. Lo vamos a plantear en términos crudos justamente para luego poder motivar algún tipo de debate desde esa arista. Así que como les estoy diciendo, en principio el fundamento individual, es decir, la razón por la cual una persona quiere dejar de recibir tratamientos, debe ser igualmente atendida, ¿sí? Más allá de que el Estado sea el garante del derecho, no podemos soslayar ni pasar por alto el hecho de que hay una persona
la cual ya, pongamos que está cansada, pongamos que médicamente ya no hay soluciones para su problema, y por lo tanto quiere dejar de alargar su agonía, y quizá de ahí venga el nombre de muerte digna, ¿sí?, de la ley. Lo que la palabra digna es un adjetivo, es poco propio que sea del nombre de una ley o que sea la bandera de una ley, porque justamente nosotros al introducir conceptos de este tipo, conceptos emocionales, es donde encontramos, digamos, y del lado del que se nos ponga, es donde encontramos un punto para atacar ese fundamento. Porque la palabra dignidad esencialmente hace referencia a una cuestión de piedad, que poco tiene que ver, o quizás depende de cada de qué lado se va a tomar un posicionamiento, que puede tener poco que ver con el contenido de la ley. Ya verán ustedes que es variado el elenco de normas que tenemos acá y la forma en la que progresivamente se avanza sobre el tema. Un problema más grave existe cuando nosotros tenemos una persona que se encuentra en un estado vegetativo y por lo tanto se ve imposibilitada de efectuar esta manifestación de voluntad. No sé ustedes qué creen, si quieren pueden ir poniendo preguntas en el chat, pero en principio, si la persona no tiene capacidad para disponer de su propia vida, poco tendríamos para decir al respecto. Sin embargo, la ley plantea en su artículo 22 que en caso de que la persona se encuentre en esta situación en la que no puede dar su consentimiento, ni puede hacer esta manifestación, ni puede hacer esta declaración jurada, se seguirá lo que dice el artículo 21 de la ley, no hace falta que anoten la ley, pero es la ley 24.193, o es la ley de ablación y donación de órganos. Ahí básicamente este artículo dice que una vez que una persona fallece, estamos hablando de la ley nacional de trasplantes, cuando una persona fallece, enumera todo el elenco de personas que pueden disponer qué va a pasar con sus órganos, ¿sí? Entonces acá sucede lo mismo. En primer lugar, siempre se tiene consideración del cónyuge, es decir, la persona con la que se está casada, o el conviviente que estén conviviendo hace más de 3 años, ¿sí? Por lo menos 3 años. En segundo lugar se los ponen a los padres y en segundo lugar se los ponen a los hijos, en tercero a los padres, bueno, y así se va yendo en la cadena según los familiares que estén cerca. Es decir, acá ya se plantea un problema quizás un poco más complejo que entiendo que con Nicolás lo abordará con un caso paradigmático, pero acá se plantea un problema un poco más delicado desde el momento en el que ya no es esta persona, no es el interesado, entre comillas, quien va a decidir qué pasa con su vida, sino que se va a tratar de terceras personas, lógicamente allegadas y con una conexión afectiva, si se quiere o no, pero fíjense que esto ya recae sobre una persona distinta de la persona que va a perder su vida, porque en definitiva el norte al que se persigue o el lugar a donde en definitiva se llega es la muerte. Es importante hablar de eso porque de lo contrario no tendría sentido la ley misma. Por lo tanto, acá es donde empiezan a entrar los distintos cuestionamientos de diversa índole. Pueden ser de tipo éticos, pueden ser de tipo jurídicos, pueden ser de tipo filosóficos, de tipo religioso, es decir, puede haber varias críticas por la cual primero podemos criticar a que otra persona pueda decidir sobre nuestra vida, que esa es la esencia del problema, en definitiva, no solo en la ley de muerte digna, sino instituto de la eutanasia en general, porque en definitiva se trata de una persona que está
está decidiendo sobre la vida de otra, obviamente, bajo ciertas circunstancias. Por lo tanto, acá podemos llegar a tener un conflicto de índole familiar en el que la persona que está habilitada por la ley, por ejemplo, la cónyuge o el cónyuge o la persona con la que se esté conviviendo, tenga la decisión de continuar con el tratamiento, es decir, que se le siga suministrando medicamentos, se le siga hidratando, se le siga dando comida, alimento y demás, pero puede ser que los hijos no, y en ese caso no hay una solución prevista por la ley, sino que ya eso quedará definido en un conflicto judicial que se tiene que resolver yo por la urgencia, necesariamente por la vía del amparo, un amparo de salud o una cuestión de este tipo que sea urgente. Acá veo en el chat que dice qué ocurre cuando se trata de un menor de edad. La ley no especifica y en principio en realidad no lo especifica, no dice el supuesto de qué pasa cuando la persona es menor de edad, pero sí dice que solo pueden acceder y solo pueden incluirse dentro de las disposiciones de esta ley las personas que sean mayores de edad. Es decir, no lo define claramente, sino que lo define por oposición. Es decir, los niños, es decir, personas menores de 18 años, estarían excluidas y por lo tanto no se podría disponer de su vida en la forma en la que la ley lo dispone. Lo que se puede presentar como razonable quizás, pero hay que ver cuánto tiempo y si eventualmente la letra de la ley puede ser dejada de lado por un juez que diga, mira, acá hace 3 años que estamos en una situación irreversible, no tenemos perspectiva de vida. Hay que ver si un juez se animara a tomar esta decisión con un menor de edad. En principio la ley no lo permite, pero entiendo que razones de piedad o razones superiores, fundadas quizás no en conceptos jurídicos ni normas legales, sino en cuestiones de índole estrictamente morales, pueden llegar a tener un peso importante a la hora de decidir qué hacemos con un menor. Pero en principio no está estipulado, no quedarían dentro de las previsiones de la ley los menores de edad. De hecho, es un requisito que la persona sea mayor de edad al momento de hacer la declaración jurada. Así que, como ustedes verán, el panorama en Argentina no se presenta como que vaya a suceder temprano, como que se esté por instaurar una charla sobre el tema, ya que desde el punto de vista estrictamente jurídico sería imposible la implementación de una norma que contradiga todo un elenco de leyes y de cuestiones jurídicas que están por arriba. Es decir, si nosotros tenemos una ley provincial o una ley nacional, pero siempre va a tener que contradecir necesariamente la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, a la que Argentina, por supuesto, ha suscrito y se ha obligado a cumplir. Y por lo tanto, el Estado argentino se constituye como el garante esencial y número 1 de la vida. Por lo tanto, como ustedes verán, si nosotros vamos a tener una charla desde el punto de vista jurídico, esto dura 10 minutos, 5 minutos, porque no se presenta como posible. No hay una norma que nos habilita a que esto efectivamente existe. Después que tenemos, en caso de que una persona no pueda tomar la decisión y no se encuentren personas de un vínculo cercano, ¿qué ocurre? Ha habido un caso en Córdoba que ha sido ciertamente controversial, en la que el médico tomó la decisión de dejar de darle sustento. Luego, esto ni siquiera llegó al Tribunal Superior de Justicia porque no hizo falta realmente. La decisión se tomó en su momento, ya les voy a pasar el fallo. El médico lo que decidió era una persona de unos 52 años, más o menos, que vivía en la calle, no tenía familiares cercanos, es decir, una persona que se encontraba en una situación de indigencia absoluta, no había forma de encontrar a nadie,
con padecimientos graves pulmonares previos, tenía un cáncer que se le hizo metástasis hasta el cerebro y tenía muerte cerebral. Eso fue el dato más importante, ¿sí? ¿Por qué es importante el dato de la muerte cerebral? Porque cuando sucede esto, desde el punto de vista jurídico sigue existiendo la vida, pero desde el punto de vista médico, lo que sucede es que, y yo soy abogado, les recuerdo, nosotros somos todistas, si se quiere, algunas cosas necesitamos tocarlas de oído, aunque sea, pero con la muerte cerebral se produce la muerte de la corteza cerebral, ¿sí? Por lo tanto, si una persona tiene hambre, no lo va a sentir. Si una persona tiene dolor, no lo va a sentir. Si una persona tiene sed, no lo va a sentir. Es decir, cualquier cosa que se haga sobre el cuerpo de esa persona no tiene ningún tipo de efecto real en la persona. Es decir, no se trasluciría, no le generaría nada. Es decir, sigue estando vivo jurídicamente porque solo se puede declarar muerta a una persona una vez que se haga una constatación sistemática y ordenada de cese de funcionamiento del cerebro, del corazón y de los pulmones. En este caso en particular teníamos solamente muerte cerebral. Pero si nosotros vemos los antecedentes de ese caso, tenemos una persona en situación de calle, con un cáncer avanzadísimo, con muerte cerebral y demás, el médico tomó la decisión de dejar de suministrarle todo el sustento vital que se llama, justamente, y hay otro dato que también es muy importante, que esta persona estuvo 8 meses internada sin que nadie, ningún familiar, ni ninguna persona allegada, pudiera acercarse a ver, che, lo conozco, no lo conozco, es decir, no hubo ningún tipo de posibilidad de que otro ser humano se preocupara de él, lo que abre directamente una nueva línea de cuestionamiento, es decir, ¿la vida vale más cuando otras personas se preocupan por nosotros o no? Es ciertamente una cuestión que queda abierta a la discusión, obviamente oportunamente ya llegaremos a ese momento. Así que eso sería lo que sucede. Como les digo, la ley no lo especifica que sea el médico quien pueda tomar esta decisión, sino que ya queda al arbitrio de cada situación. El tema es que esto se puede prestar para un supuesto de inseguridad jurídica. Esto quiere decir, si nosotros no tenemos una norma específica, ¿cómo sabemos cómo actuar? Es decir, y si nosotros no tenemos la norma que nos dice cómo actuar, ¿cómo después puede venir otra persona a reprocharme que yo actúe entre comillas mal? ¿Sí? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Por lo tanto, si yo no tengo una norma que me diga, vos tenés que hacer esto, queda un margen de discrecionalidad, queda un margen de posibilidades y de rango de actuación para que una persona decida cómo actuar, en este caso el médico. La valoración que cada uno pueda hacer de la actitud del médico queda a criterio personal. Lo cierto es que desde el punto de vista jurídico no hay nada, ni siquiera se le puede hacer ningún reproche al no existir una norma que así lo manifieste. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué pasa cuando el médico se opone a realizar el procedimiento? Nada. No pasa nada, el médico lo puede hacer una manifestación de su voluntad, no está obligado a hacerlo y siempre se le puede derivar el tema a otro galeno, a otro médico, no hay ningún problema. Así que bueno, para terminar con esto, el tema de muerte digna en Argentina, y ya otorgarle la palabra a Nicolás y que bueno, vamos debatiendo qué pasa en Europa. Lógicamente, como les digo, esta discusión en ningún momento puede ser tomada desde el punto de vista jurídico. Si nosotros lo vamos a hacer desde el punto de vista jurídico, necesitamos un derecho absolutamente nuevo. Necesitamos normas nuevas, necesitamos funcionarios nuevos destinados a introducir el tema, que tengan la intención de que esto tenga tratamiento legislativo, pero por lo pronto el espacio para discutir este instituto es acá, es en la academia, es
en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Psicología, es decir, pongámosle problemas si se quiere o no, este instituto no tiene existencia en Argentina y desde el punto de vista jurídico probablemente no lo tenga en el corto plazo, sino que las medidas destinadas a que esto suceda llevan mucho tiempo y bueno, quedaremos a la espera de qué pase. Así que ahora le doy la palabra a Nico para que nos comente qué pasa allá en Francia y bueno, que empezó un poco el debate. Bueno, a ver, las expectativas estaban muy altas con respecto a Francia, creo que las tienen que bajar automáticamente. No, la verdad que muy preciso, la verdad que en un momento me siento un espectador más. Nada, voy a ser mucho más breve, independientemente de que quizás para ustedes sea un poco más interesante conocer verdaderamente el marco jurídico en Argentina, más de lo que pasa en Francia. No he tenido esta especialización, así que en derecho penal o en derecho público, así que he tratado de informarme un poco más allá de los casos, que ya voy a tocar uno que pasó en Francia y que llegó en Argentina. De hecho, la noticia de un caso muy particular sobre la eutanasia. Creo que la Francia respecto a Argentina está más o menos en la misma sintonía, sabiendo que hay muy pocos países en el mundo. Hay algunos estados en Estados Unidos, hay, por ejemplo, Holanda, los Países Bajos, que ha establecido hace relativamente poco, tengo entendido también Bélgica, que ha establecido la eutanasia activa, que era un poco lo que introducía Nicolás, esta distinción entre una eutanasia activa, cuando hay una inyección letal, que se puede llegar a decir, a una introducción en el cuerpo de esta persona para ponerle fin a la vida, y por el otro lado una eutanasia pasiva, donde se le deja de suministrar, por ejemplo, alimentos, o entre comillas se lo desconecta. Aunque en Francia se hace también una distinción un poco más precisa, se le habla del suicidio medicalmente asistido, que es cuando se pone todo a disposición de esa persona, para que sea esta persona, con capacidad, obviamente no en un estado vegetativo, tome la decisión de suicidarse. Por ejemplo, se pone a disposición un líquido que le permita suicidarse, un veneno, y se hace esa distinción a veces desde el punto de vista terminológico. ¿Por qué Francia está más o menos en la misma sintonía? Y me van a disculpar que no tenga tantas las precisiones que como ha aportado Nicolás, pero Francia desconoce lo que es la eutanasia activa, naturalmente, no hay ninguna ley, a pesar de que es un país muy protector de la libertad, como ustedes saben, las tres divisas de Francia, la libertad, la igualdad y la fraternidad, sin entrar tampoco en el tema que no nos corresponde hoy, como es, por ejemplo, el aborto. Francia hace desde la década del 70 que tiene el aborto como gran parte del... como tiene el aborto en la década del 70, a diferencia de lo que pasa en Argentina, es de público conocimiento y ustedes lo saben. O sea, Francia es un país donde se protege o se enarbola mucho la bandera de la libertad. Quizás pueda llamar la atención que este tipo de leyes no, y en países tan cercanos que se hayan dictado, y en Francia no. Concretamente, Francia ha tenido una nueva ley que fue sancionada el 2 de febrero de 2016, sobre todo a partir de un caso que les voy a entrar en detalle, seguramente muchos ya lo conocen, que permite, es relativa a los derechos de los pacientes y al fin de la vida, promueve el tratamiento de lo que se conoce como cuidados para disminuir el dolor de los pacientes, prohíbe la eutanasia activa, y impide también al médico de practicar lo que se conoce como una obstinación totalmente irrazonable con la finalidad de prolongar la vida de la persona si no hay ningún tipo de viabilidad de que eso ocurra y que genere sufrimiento en la persona. También existe, como lo mencionaba Nicolás, no una ley provincial, porque es un estado unitario Francia, pero existe la posibilidad con esta ley de generar una declaración con anticipación y declarar lo que se conoce como una persona de confianza, en el hipotético caso de que esta persona no pueda generar ningún tipo de declaración a los fines de promover lo que se conoce como esta eutanasia pasiva y esta deshidratación. Perdón, o la vía de deshidratación o la vía de no alimentación para ponerle fin a la vida.
Esta ley, que es relativamente nueva, se generó mucho con un debate de un caso muy particular. Hubo otros casos en España, hubo un caso que le voy a citar brevemente en Reino Unido, pero acá en Francia hubo un caso paradigmático que se conoce como el caso de Vicente Lambert, que fue paradójicamente un enfermero psiquiátrico que trabajaba en un hospital. A los 30, 31, 32 años tiene un accidente de auto. El septiembre del 2008 tiene un traumatismo de cráneo y queda en estado vegetativo. A partir de entonces, que fue un poco que me lo estaba dejando un poco el pie Nicolás, se generó una batalla judicial que aproximadamente empezó en 2013 y que finalizó en 2019 con la muerte de la persona, una batalla judicial que llevó a interponer recursos en todas las vías judiciales francesas e internacionales o puntualmente europeas. Muchos ida y vuelta, intervinieron prácticamente todos los órganos judiciales en Francia, competentes por supuesto, porque el médico que estaba a cargo de esta persona, ante ese estado irreversible, decidió de frenar y de deshidratarlo, perdón, de dejarlo alimentarlo y de deshidratarlo paulatinamente a los fines de poner fines a su vida. Eso fue el 9 de abril del 2013. 17 días más tarde, la familia se entera de este procedimiento que había llevado el médico. Vale la aclaración, quien había manifestado esta intención para con esta persona había sido la esposa, y que también Nicolás un poco dejaba entrever este conflicto entre la familia. Se enteran y promueven un recurso ante un tribunal administrativo dependiente del hospital para restablecer la hidratación, para restablecer la alimentación de esta persona, y a partir de ahí se generó una catarata judicial que paradójicamente contrapuso a la esposa, a algunos hermanos, y del otro lado de la vereda a los dos padres y a otros hermanos junto también a un sobrino. Es decir, se generó la familia y terminó dividida durante 6-7 años, interponiendo recursos que iban desde el traslado del paciente, de la desconexión, por decirlo vulgarmente, a mantenerlo con vida, hasta se llegó a discutir si la esposa, que fue terminado uno de los argumentos por los cuales se le dio pie a la voluntad de ser designada como la tutora de esta persona, que estaba totalmente en estado vegetativo. En innumerables oportunidades se generaron intervenciones de médicos para determinar si la persona tenía un estado que podía llegar a justificar en alguna medida la falta de necesidad de continuar con esa prolongación de su vida. Corte de Casación francesa, tribunales administrativos, llegó el expediente, donde hay una foto muy paradigmática, entre un lado la esposa con sus abogados, la madre de esta persona con su abogado, mientras obviamente la persona estaba acá en Francia en estado vegetativo, y la Corte Europea de Derechos Humanos no termina tomando la decisión. Definitivamente la decisión de la desconexión se termina desarrollando ante una decisión de la Corte de Casación francesa, que es ejecutada por el equipo médico y por el médico de cabecera de esta persona en el hospital de Reims, que está a 100 kilómetros de acá de París. La Corte Europea de los Derechos Humanos le da la razón, en alguna medida, sin como se dice acá en francés, sin decidir sobre desconectarlo o no, pero rechaza por cuestiones casi formales que los abogados de los padres terminaron quejándose, porque se desconocía la posibilidad de que los padres tengan justamente la posibilidad de proteger la vida de su hijo y de los derechos que conceden los tratados internacionales europeos aplicables acá. Si finalmente esta persona falleció el 11 de julio del 2019, la noticia llegó a Argentina, la ley se había sancionado 3 años antes, pero se intentaba resolver todas las vías judiciales que estaban anteriormente para este tipo de situación, con el cual fue un caso muy, muy paradigmático. Las aguas se dividieron acá en Francia. ¿Y cuál es, para responder un poco más fuera de esta situación, de este caso paradigmático, que insisto, se dieron otros casos en España recientemente, hace 1 o 2 años, donde un esposo ayudó a su esposa a ingerir un veneno letal filmado en 2000, si no me equivoco, 19, terminó con persecuciones penales, al poco tiempo fue totalmente liberado. Pero acá en Francia, para responder un poco al encuadre jurídico, la eutanasia activa está sancionada penalmente, podría ser calificado una muerte. Acá el Código Penal
establece una pena de 30 años de reclusión criminal para la persona que comete o que cometería una eutanasia pasiva. Y existe también, fuera de estas leyes, siempre se existió la discusión si podría quedar contemplado, porque a mi modo de ver quedaría contemplado como hay otro artículo del Código Penal que establece la inasistencia a una persona en peligro, que en ese caso establece una sanción dura, son 5 años de prisión y hasta 75.000 euros de multa. Y también podría la eutanasia activa, si existe digamos, la introducción de sustancias tóxicas, el envenenamiento con sustancias tóxicas a través de una inyección de productos que se consideran como riesgosos, también calificado como delito por el Código Penal. Paralelamente, como para salir un poco del cuadro o del encuadre jurídico, hubo otra sentencia muy interesante, que tengo acá, también de la Corte Europea de los Derechos Humanos, en un caso relativamente similar, en este caso en Inglaterra, donde puntualmente, y por eso quería dejar un poco para el último, hubo varios argumentos de la Corte Europea de los Derechos Humanos, pero consideró en definitiva que la muerte digna no formaba parte de un derecho fundamental de la persona conforme al artículo 2 del Tratado Europeo de Derechos Humanos, al cual la Corte Europea de Derechos Humanos tiene la obligación de aplicar y de sancionar los estados que violan. Imagino, si Nicolás quizás pueda corregirme, como pasa con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para todos los estados de Latinoamérica. Para salir un poco del encuadre jurídico a ver qué dice, leí una nota de una chica que viajó a un país donde la eutanasia es legal para practicarla. En ese caso, ¿el marco legal es el mismo hacia un extranjero? Nicolás también me va a ayudar. Yo entiendo que habría que aplicar justamente el lugar donde esta persona se encuentra para determinar, independientemente de la nacionalidad, cuál es el marco jurídico, que en este caso, desde el punto de vista penal, aplica a la territorialidad de la ley penal. Esto significa que uno como argentino, si uno viene acá a Francia, tiene que respetar las leyes francesas. Si se traslada a Estados Unidos, pasaría exactamente lo mismo. Particularmente en relación a lo que dice ella, hay varios casos, de hecho es bastante común que esto suceda, ya que la eutanasia no es legal en la gran mayoría de los países que integran la comunidad internacional, sino que en algunos particulares sí. Ya lo dijo Nico, en Holanda, Bélgica, Liechtenstein, en algunos lugares, en algunos estados de Australia también, Canadá, en algunos estados de Estados Unidos también, pero particularmente a mí, yo cuando investigué el tema en su momento, me llamó la atención el ejemplo de Suiza. Suiza, tanto que se plantea como un faro del orden, de la organización y de la correctitud, también puede presentarse como un faro del progresismo, si se quiere. Para que se den una idea, Suiza existe la eutanasia y el suicidio asistido desde 1942. Si nosotros contextualizamos esto, lo que pasaba en el resto del mundo es que al lado de Suiza había una guerra, alrededor de Suiza había guerra, básicamente la Segunda Guerra Mundial, estaba invadiendo todo el mundo, pero Suiza estaba debatiéndose, ellos siempre fieles a su postura neutral, se estaba debatiendo si una persona podía ser asistida en el suicidio por un médico. Y efectivamente en el 42 dijeron que sí. Con respecto a la pregunta que ahí había puesto ella, el médico es la persona a la que le proporciona el medio para quitarse la vida, generalmente un poco de veneno, quizás como fue en el caso de Sócrates, la muerte de Sócrates, ustedes sabrán, que bebió la cicuta, pero justamente se la dieron. Él básicamente había elegido la muerte antes que el destierro, así que bueno, sin embargo, fue una persona a la que se le dio la cantidad específica de veneno para que lo haga. Así que eso era más o menos para ilustrar que es bastante común el ejemplo que pone Martina. Sí, a ver, no tenía mucho más para profundizar en cuanto al marco jurídico en Francia, y por eso quizás obviamente es un poco más interesante el marco de la propuesta, justamente la argumentación.
digamos, conversar con Nicolás. Por supuesto pueden haber preguntas a la parte, digamos, de cada uno de ustedes, como para que precisemos algo, o para que aclaremos algún punto, o lo que fuera. Pero hay muchas preguntas que se pueden hacer, él ya lo decía, desde el punto de vista filosófico, moral, religioso. Por eso, no sé, una primera pregunta digamos, que me gustaría que para Nicolás, se discute mucho la intervención del Estado. El Estado tiene que garantizar esa vida, como lo decía, como lo tiene Argentina. ¿Cuál crees que es justamente este juego entre la libertad individual, valga la redundancia, o de la persona y del Estado? El Estado, si sanciona la eutanasia, se entromete en la libertad de esta persona, ¿qué debe primar? Es un tema bastante complejo, digamos, lo sabemos todos, pero independientemente de cada uno de los estados, quizás otra pregunta, ¿habría este derecho a una dignidad, a la muerte digna? ¿Es un reconocimiento a la libertad individual de una persona? ¿El Estado no tiene que interferir, tiene que sancionarlo, no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo ves eso? Y en función de eso seguimos hablando. Bien, sí, sí, entiendo. Y en principio es la pugna y es la discusión eterna que va a existir siempre en este tipo de temas, es decir, hasta qué punto vale la libertad del ser humano, hasta qué punto es el ser humano quien es la persona que puede disponer de su vida, y por qué primero el Estado es el que tiene el encargo de garantizarlo. Yo entiendo, quizás interiorizando en un fundamento estrictamente individualista, si se quiere, que podría ser aplicado para otras cosas. Dice el artículo 19 de la Constitución Nacional que las acciones privadas de los hombres que de ninguna forma ofendan la moral ni las buenas costumbres ni a terceros quedan exentas de la autoridad de los magistrados y solo reservadas a Dios. Es decir, lo que una persona haga en su intimidad queda reservado a ella. Digamos esto como para dar un primer acercamiento. Sin embargo, la vida tiene la vida propia, entiendo, y esto ya, acá las disquisiciones pueden ser de todo tipo, pero si vamos a una filosofía no teológica, sino teleológica, perdón, de los fines de la vida por sí misma tiene un valor intrínseco que merece ser protegida. El tema es que ¿quién la va a proteger? ¿Por qué no dejamos que el ser humano sea el encargado de la protección de su propia vida? Yo creo que si nosotros liberamos y decimos, bueno, cada persona se va a hacer responsable de cuidar su propia vida, si nosotros decimos eso, de cierta forma nos estamos prestando a que venga otra persona y nos avasalle, ya que si nosotros somos la única persona que nos puede proteger, va a venir otra persona que tenga más fuerza y va a poder hacer lo que quiera con nosotros. De ahí que en cierta forma se justifique la intervención del Estado, es decir, la existencia misma del Estado como pináculo o como guardián de esta circunstancia. Sin embargo, yo creo que si nosotros encontramos el fundamento de la protección de la vida en esta posibilidad de que otra persona nos avasalle, entiendo que nada tiene que hacer el Estado si somos nosotros quienes, con razones fundadas, somos los que queremos darle fin a nuestra vida. Por razones fundadas, yo en este caso me estoy haciendo referencia explícita a tener una enfermedad terminal o cuestiones afines a este caso, ¿sí? De lo contrario, no tendría sentido preguntarnos por esto. Acá hay una pregunta que me parece importante y está estrictamente vinculada a lo que estoy diciendo, que realmente me parece brillante porque es un caso que existe. Dice, en caso de que una persona que lo solicita, además de tener una enfermedad terminal, tenga una condición mental más compleja, ¿se tiene alguna contemplación? Acá en Holanda hay un caso de una chica que ella fue diagnosticada con trastorno bipolar, de personalidad bipolar, a los 12 años de edad. Y desde entonces ha sufrido diversos tipos de diagnósticos psiquiátricos desfavorables y ella había tentado con su vida varias veces, cerca de 20 veces.
Es decir, ya, y en un momento eso lo dijo en una entrevista, nunca conocí la felicidad, no sé lo que es ser feliz. En Holanda, particularmente, el suicidio asistido está permitido. Y por causas de este tipo, de personas con padecimientos psiquiátricos o condiciones mentales específicas, hay alrededor de entre 870 y 900 casos por año. Es decir, algo, o lo hablaba con un colega, algo así como 2 muertes por día por este tipo de situaciones. Es bastante para un país tan chico como lo es Holanda. Entonces, ahí es donde me parece que acá este es el ejemplo. Si nosotros podríamos darle una respuesta a esta situación, me parece que es la hipótesis de máxima, es decir, el Estado directamente condona, aprueba y favorece que una persona se quite la vida. Estamos hablando de eso, básicamente. Si nosotros podemos encontrar el fundamento de esto, que sería la hipótesis de máxima, es decir, si nosotros podemos hacer esto de acá para abajo, vamos a poder hacer muchas cosas. Es lo que en argumentación se conoce como argumentación a fortiori, que quiere decir, el que puede hacerlo más, puede hacerlo menos, para que ustedes se den una idea. Es una forma muy práctica de ganar discusiones. Entonces, yo creo que el Estado, en cierta forma, como vengo diciendo, sí tiene que tener una injerencia necesaria en la protección de la vida, pero el ser humano está sujeto a, o proclive a ser atacado por otras personas. Pero acá, y como digo, desde un punto de vista estrictamente individualista, si yo tengo razones fundadas, en este caso, en un caso de piedad, es decir, ya me hice todos los tratamientos, tengo una enfermedad terminal, no tengo expectativa de vida, entiendo que el Estado tiene poco y nada para decir al respecto sobre mi vida, ¿sí? No sé qué opinarás vos, yo entiendo que la forma en la que está legislado hoy, hay una sobreprotección del derecho a la vida, hay una sobreestatización de los bienes jurídicos, si se quiere. El Estado monopoliza todo lo que debe ser protegido y no le da la posibilidad al ciudadano que diga, yo quiero hacerme cargo de este aspecto particular de mi trascendencia, sino que el Estado, justamente a través de su protección legislativa, hace que digamos, devora la posibilidad de autodeterminación en cierta forma del ser humano. No sé qué crees vos, Nico. A ver, sí, cuando mencionabas el artículo 19 y hacía referencia a las acciones privadas de los hombres, digamos, se me había cruzado por la cabeza el hecho de decir en qué medida cuando una persona, por ejemplo, está en estado vegetativo y depende de alguna otra, sigue siendo también una vida privada, y una acción privada, perdón, y no hay la injerencia, digamos, justamente de un tercero. Pero, digamos, porque el ejemplo que daba recién Luciano ahí, con la condición mental más compleja, y el ejemplo que daba de Holanda, me da para pensar justamente eso. Sin ponerlo en la boca tuya, pero muchas veces lo que se afirma es esta idea de la dignidad humana, la idea de una muerte digna. Has criticado, de hecho, la adjetivización de la palabra, pero, y esta libertad que tiene la persona justamente para decidir, y a veces uno filosóficamente se podría llegar a decir, quizás no sería una suerte de manifestación de ese deseo de controlar lo único que sabemos que no podemos controlar. Podemos suicidarnos y controlar la muerte, pero no sabemos cuándo nos va a llegar cuando no decidimos suicidarnos. Yo creo que ese es un poco ese ejemplo. Quizás me lo podés contraatacar en el sentido de decir, quizás sea una especie de argumento falacia de pendiente resbaladiza, es decir, esa idea de enganchar y continuar a dar consecuencias hasta donde la premisa digo A, y luego digo que A por lo tanto es B, y B es C, y C es D, y por lo tanto si yo parto de A, puedo llegar a D. Pero a veces me da para pensar justamente esta idea de la dignidad humana y de decir hasta dónde podemos llegar. Es decir, tenemos claro, quizás por la postura que acabas de decir, una persona que se encuentra con una enfermedad terminal, que hizo todo lo que tenía que hacer, y no había ninguna otra posibilidad, y quizás si le sumamos el dolor, el único camino que hay, y el Estado no lo puede impedir, es quitarse la vida. Pero por eso decía este juego de la pendiente resbaladiza, ¿hasta dónde podemos llegar? Si hablamos de la muerte digna,
de la dignidad de una persona para decidir quitarse la vida. Podríamos llegar a afirmar que el Estado no me puede decir nada si yo deseo suicidarme o si deseo requerir la intervención de alguien para suicidarme porque tengo una vida terriblemente triste, perdí toda mi familia en un accidente, tengo una complejidad mental. Es decir, ¿por qué no defender también esa dignidad o esa libertad absoluta donde el Estado no debería, digamos, meterse en esos casos también? O quizás hay algo que por ahí leí en uno de los artículos de acá francés, no me lo voy a adjudicar, pero hablaba un poco de la paradoja de quizás reivindicar la libertad, de la dignidad para promover la eutanasia, y la paradoja, que un poco también lo decía, de decir, fomento la vida. Pero bueno, eso es un poco, digamos, de hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos justificar la dignidad, porque si justificamos de la dignidad humana, de la muerte digna, hay límites, por supuesto, me vas a decir, pero Sí. ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde esa libertad, esa dignidad humana se corta desde mi individualismo? No para matar a alguien más, para matarme a mí. Sí, me parece muy interesante y ciertamente me parece que profundiza el debate. En primer lugar, yo creo que una cuestión esencial sería primero preguntarnos, y puede sonar megalómana y puede tener sus tintes fantásticos, pero el valor mismo de la vida. Preguntarnos, ¿a qué nos referimos con vivir? ¿De qué se trata vivir? ¿Es estar postrado en una cama sin ningún tipo de respuesta a estímulos externos vivir? Respirar es vivir. Es decir, si nosotros quisiéramos ensayar una respuesta de ese tipo, probablemente no nos pongamos de acuerdo con el significado o el valor que tiene la palabra vida. Justamente por eso me parece que la palabra dignidad viene, si bien yo le critico en su momento, me parece que viene a funcionar involuntariamente, si se quiere, como una especie de pegamento o una forma de vincular estos dos elementos, porque entiendo que, y esto es una cuestión estrictamente objetiva, si sigo respirando, sigo viviendo. Por lo tanto, no hay nada que podamos decir al respecto. Sin embargo, si nosotros le agregamos a la palabra vida, le agregamos el digna, la cuestión cambia. A lo que ahora ya no tenemos que hablar simplemente del concepto, tenemos que hablar de la palabra dignidad. ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos referimos con vivir una vida digna? Como te digo, si nosotros no podemos disfrutar, si nosotros no podemos compartir un momento con las personas que tenemos cerca, que probablemente sean las que tengan que decidir si nosotros nos vamos a ir de acá, siempre y cuando estemos en esa situación. Si nosotros no podemos oler el olor de un perfume que nos gusta, si nosotros no podemos probar una comida que nos gusta, efectivamente estamos viviendo, y con esto no me estoy haciendo referencia a otros aspectos de la vida, sino que simplemente estoy restringiendo a esta situación en particular en la que una persona se encuentra desprovista o minimizada de cualquier tipo de respuesta vital. Y la situación entiendo que también se complica cuando una persona es más chica. La piedad, y siempre los argumentos de piedad, nos van a correr por el lado de decir, bueno, si es un menor de edad, si es una persona particularmente vulnerable, quizás podamos esperar, quizás podamos darle una opción a que se mejore o no. Pero yo quiero preguntarme otra cosa. ¿Qué pasa si es al revés? Hace 2 años, casi 2 años, perdón, un poco más de 2 años, en Australia, una persona de 104 años, un científico y un profesor de la Universidad Nacional, lo que se haría la Universidad Nacional de Perth en Australia, 104 años de edad tenía, dejó de dar clases en el 78, estaba jubilado. Sin embargo, desde el 78 en adelante, él continuaba ejerciendo un cargo honorífico en la universidad, por lo que él todos los días seguía yendo a clases, seguía yendo y se tomaba un mate con sus colegas. Obviamente no creo que en Australia tomen mate, pero ustedes se pueden
digamos, empatizar con el ejemplo. Él compartía un momento con la persona con la que él trabaja, las personas con las que trabajaba y demás. Estamos hablando de una persona, y quiero hacer especial énfasis en que tenía 104 años al momento en el que falleció. Esta persona, también un científico de la Orden de la Academia Nacional de Ciencias, o su equivalente de Australia, una persona sumamente... John Goodall se llamaba. Un día le dijeron de la universidad: mira, flaco, vos venís acá todos los días de tu vida y viajas 90 minutos desde tu casa hasta la universidad para dar clases 3 horas, y después te tenés que volver 90 minutos, tenés 102 años, no sos un peligro, sino que sos una liability, que se dice en inglés, sino algo así como una especie de factor de riesgo, factor de responsabilidad para la universidad. Así que lo que hicieron, no lo echaron, porque era una persona sumamente capaz a sus 102 años, en el momento en el que sucedió todo esto, sumamente capaz, un gran docente, dicho por sus colegas, dicho por sus alumnos, y él, a medida que le dieron menos horas de clase, a medida que lo alejaron de su lugar de trabajo, de un día para el otro, no es que fue de un día para el otro, sino que progresivamente empezó a sentir que ya no tenía una razón para vivir. Dice: yo me siento triste, yo ya no sé qué es esto. Él no le gustaba para nada la situación, y cada año que cumplía, a partir de, es decir, los 102, los 103, decía: yo no pedí vivir tanto tiempo. O sea, ya la universidad fue todo para él. Entonces, como en Australia la eutanasia no era legal, esta persona fue a Suiza a que se le otorgue este procedimiento de eutanasia, y perdió la vida en mayo de 2018, a los 104 años. Es decir, luego de un proceso por el cual perdió su motivación de vida, finalmente se decidió tomar la decisión de ir hasta Suiza. Lo que yo me quiero preguntar es: esta persona, ¿tenemos una expectativa de vida mucho más prolongada? ¿Tiene un mayor valor la vida de esta persona por haber sido un docente universitario o no? Un docente universitario destacado, muy querido por la comunidad científica australiana. No sé si esta respuesta nos va a responder esto, nos va a acercar a algún lado, pero lo que yo voy es: esta persona vivió tanto tiempo, y esto nos puede servir para acercarnos a este concepto de vida digna. En el momento en el que no pudo hacer más lo que le gustaba, en el momento en el que no pudo seguir haciendo lo que le hacía sentir vivo, decidió que su vida ya no tenía más sentido. Entonces, nuevamente, con esto retomo el argumento que inicialmente propuse, que es: ¿estamos vivos si no podemos hacer las cosas que nos hacen sentir vivos, que nos hacen sentir seres humanos? Yo entiendo que si la respuesta es negativa, tenemos todo el derecho a disponer de la vida, y la injerencia del Estado debería ser, en ese caso, nula. No sé qué pensarás vos. No, a ver, sí, cuando lo mencionas así, digamos, tenemos derecho a vivir sin un proyecto, sin un objetivo. Yo creo que los 30 y pico, 40 que estamos acá, vamos a responder sí. Sí. En ese caso, si la persona tiene el derecho a tirarse de un puente, quizás se tire, no lo sé, pero esto creo que va un poco más allá, me parece, habla más de esta intervención, esta posibilidad, esta no sanción penal, como dicen los franceses, está mal traducido, pero bueno, Sí. Frente a un caso donde yo le pido a alguien más, o yo no lo puedo hacer, que me mate. Entiendo el ejemplo, digamos, no lo conocí, así que me parece, digamos, interesante, pero creo que tiene que ser un poco más restrictivo, digamos, tiene que ser mucho más cerrada, digamos, esta posibilidad. Yo entiendo justamente que, como un poco lo que decía, el Estado tiene que defender digamos, este tema de la vida. Recién decían, ¿no?
cuál es la postura que sostiene la Iglesia Católica. No soy el obispo de París, pero entiendo que debería, sin lugar a dudas, defender, digamos, criticar la eutanasia, no permitirla bajo digamos, la defensa irrestricta a la vida. Imagino que sin lugar a dudas, tanto la eutanasia activa como pasiva, me pueden llegar a corregir, debe estar censurada por parte de la Iglesia. Pero después, digamos, para ir hacia otros argumentos de pensar, ¿es algo bueno la eutanasia? ¿Tiene que ser sancionado independientemente de los tratados internacionales, de la ley, si lo pensamos objetivamente? No sé si es un buen argumento decir hay pocos países que lo han regulado. A veces es un argumento fácil a sacar, ¿no? Es decir, hay pocos países que lo tienen regulado, a diferencia, sin entrar en la discusión del aborto, donde hay una opinión un poco más unánime en cuanto a la regulación internacional, pero debe ser algo malo si hay pocos países que lo autorizan, cuando en general puede responder a la cultura, a la sociedad de un país, a la valoración de la vida, a la muerte, pero hay pocos países en el mundo que permiten esta posibilidad de lo que estamos hablando, esta eutanasia activa, activa pocos países, pasiva quizás un poco más. Pero para conocer un poco más, digamos, lo que recién decías, inclusive frente a esta falta de esperanza, digamos, de vida, no en el sentido de edad, pero en el sentido de tener una posibilidad de tener proyectos, de continuar con esa, y de darle fuego a esa libertad. Esta eutanasia activa, esta posibilidad de que quizás no me tengan que desconectar, pero me tengan que inyectar algo, porque no necesito una conexión, no necesito esta alimentación. ¿Justifica también el tema de la dignidad humana, o justifica esta eutanasia activa? ¿Tendría que ser reconocida por los estados? Sería contradictorio, totalmente contradictorio. Quizá un poco menos con la eutanasia pasiva, son un poco más permisivos, pero con la eutanasia activa, ¿también justifica esto desde tu punto de vista? Y quizás si alguien quiere tomar también la palabra, bienvenido sea. Primero que nada, mi amigo querido, no sé si ustedes han prestado atención, pero él comenzó comenzó su argumento preguntándome si es bueno o malo que pocos países lo tengan regulado. Esto es lo que en argumentación se conoce como falacia de falso dilema. ¿Por qué? Porque él, a través de su argumento, me pone a mí en la situación de creer que hay una u otra respuesta y que no hay más respuestas posibles. Por lo tanto, si yo no estoy particularmente, digamos, activo, probablemente termine respondiendo una respuesta que me va a hacer caer por otro de sus argumentos que tenga preparados y para ir a la discusión. Si es que se trata de una discusión, acaso. Pero justamente yo esto se los digo para que lo tengan presente, que no solo les va a pasar, todo el tiempo cuando están discutiendo con un amigo, con una pareja, en un ámbito académico, cuando están discutiendo en una red social. Muchas cuestiones, muchas situaciones no se resuelven por una o por otra, y siempre no tengan miedo de ser tibios, entre comillas. Siempre puede existir una postura ecléctica, un punto medio en el que diga, bueno, se puede juntar más argumentos, o no tiene que ser blanco o negro, ¿sí? Esa sería como la introducción a mi respuesta. Y en segundo lugar, y respondiendo particularmente a la respuesta de él, no creo que porque pocos países lo tengan legislado sea necesariamente un indicador de la mayor o de la menor bondad del instituto mismo, sino que en todo caso puede hacer referencia a otro tipo de factores, como puede ser la idiosincrasia propia de cada país o el raigambre religioso que tengan, porque como ustedes sabrán, un país, por ejemplo, con creencias musulmanas, probablemente no tome esta situación en consideración, y de hecho sea sancionada específicamente por el ordenamiento jurídico. Así que, en todo caso, yo entiendo que no responder si es bueno o malo, si tiene algo que ver, no obedece necesariamente al funcionamiento mismo del instituto, sino que puede haber otro tipo de factores. Incluso no deja de existir la posibilidad de que haya intereses corporativos de por medio, por lo cual cierto organismo
en resguardo de sus propios intereses, no instaure el tema, o sí, puede funcionar como cualquiera de los dos lados, por eso tenemos que estar particularmente atentos. Por otro lado, en relación a la cuestión de la dignidad, yo creo que en este sentido le tengo que necesariamente asistir la razón a Nicolás en ese sentido, porque acá, por cómo está planteado en todo este tema, acá nosotros la dignidad la vemos necesariamente ligada a la libertad, la vemos necesariamente ligada a la posibilidad de disponer de aquello que es nuestro. Sin embargo, entiendo que si nosotros la vinculamos directamente a la vida o a la muerte, probablemente caigamos en algún tipo de argumento simplista o unidimensional, por lo cual sería difícil que lleguemos a una respuesta más abarcativa o más cohesiva, que nos pongamos todos de acuerdo. Entiendo incluso, como lo dije en su momento, si nosotros buscamos solamente por la vida o por la dignidad, quizás no podamos encontrar una respuesta a esto, a este instituto, a esta institución, como a mí me gusta llamarlo, sino que es una cuestión necesariamente plurifactorial, no depende solo de qué valor se le dé a la vida, de qué valor se le da a la libertad, no depende solamente de cómo consideramos a la dignidad, porque también no deja de haber una cuestión, y yo recién dije que las acciones que no afecten la moral ni a terceros en principio quedan solamente reservadas al hombre y a Dios. Sin embargo, en esto yo entiendo que si alguna de nuestras vidas faltara, probablemente gente cercana a nosotros lo sentiría mucho. Así que si nosotros también queremos discutir y decir la vida solamente es nuestra, la vida, nosotros tenemos la potestad absoluta de decir qué sucede, probablemente adentro nuestro haya algo que nos diga quizás hay algo más, quizás haya otras personas que están interesados en nuestra vida o en la continuidad de nuestras vidas. Sin embargo, sigo sosteniendo que y voy a ser un tanto vulgar si se quiere, si la cosa no camina, si la cosa no va ni para atrás ni para adelante, no veo razones, no veo cuál sería el fundamento por el cual el Estado podría podría entrometerse en ese hecho en particular. Yo acá estoy haciendo referencia a la eutanasia activa. Entiendo el Estado en ese caso no, digamos, la injerencia o lo que puede decir, porque ya llega a ese punto, entiendo que no hay si la ciencia no ha podido hacer nada, ¿por qué una respuesta del Estado sí sería suficiente? Se me ocurre preguntar. Es decir, si no, el primer agente necesario para que yo continúe con vida no pudo resolver la situación, ¿por qué el Estado sí podría hacerlo? El Estado es una entidad que nosotros no vemos, no nos va a poder salvar en esa ocasión. Y por lo tanto, cualquier influencia que pretenda tener en ese aspecto, entiendo que carecería de sentido, porque si no tendría razón de ser. Digamos. Si la ciencia no pudo, ¿qué nos puede hacer creer que el Estado sí? En todo caso, la discusión, como le digo, esto es inagotable y es nutrida no solo por lo que puedan decir las leyes, que como les dije, nosotros perdemos desde el momento en el que planteamos esto como una discusión jurídica, sino que los fundamentos de la existencia de esto y el funcionamiento están en otro lado y necesariamente es lo que nos dijo en su momento Martínez Paz, un docente de la Facultad de Derecho, es un modelo multidimensional, que no se agota en una sola esfera, no se ahoga en un solo factor, sino que son distintas las variables a tener en cuenta. Me gustaría saber ustedes qué piensan, cuáles son sus posturas, más o menos,
qué cuestiones le hacen ruido de esto. Acá tengo una pregunta que dice, ¿qué sucede si el médico intenta convencer al paciente que no lo haga? Una pregunta, me parece que es muy interesante y es delicado. El médico, por lo que yo estuve viendo y he visto algunos documentales, de hecho el médico intenta hacerlo. No sé si tan activamente o tan convincentemente, pero el médico constantemente le pregunta al paciente, ¿estás seguro que querés hacer esto? Sí, bueno, y vuelve a las 3 horas. Che, ¿estás seguro que querés hacer esto? Sí. De hecho, hay un documental particular que es corto, es de la BBC, debe durar algo así como 10 minutos, en el que el médico lo va a saludar la noche anterior al paciente al que se le vaya a hacer el procedimiento, y a la mañana sí, digamos, le dice, ¿estás seguro que querés hacer esto? No, sí, sí, una persona que tenía cáncer de mandíbula y estaba ahí con su esposa, y le no, yo sí, y hay que escuchar a las personas que se encuentran en esta situación. Su mirada es importante, su mirada porque son personas que en ese momento ya se encuentran preparadas para la muerte, digamos, ya han trascendido quizás a un nuevo estrato de tranquilidad, si se quiere, están reconciliados con el hecho de que su vida se encuentra prácticamente terminada. Pero el médico constantemente tiene esta actitud de preguntarle al paciente, ¿estás seguro? ¿Lo querés hacer? Mira que en cualquier momento nos podemos ir para atrás. Pero la respuesta final siempre queda en manos del paciente, digamos. Hay un caso, hay una película de un caso real, de la película Doctor Muerte, del doctor Jacques Kevorkian, que era de origen armenio, pero era de Estados Unidos, y bueno, que practicaba el suicidio asistido. De hecho había creado una máquina para favorecer que las personas que se encontraban frente a situaciones terminales pudieran acabar con su vida. Bueno, fue llevado a la corte y fue juzgado por 130 casos, aunque en realidad se dice que ayudó, entre comillas, o colaboró con la muerte de personas en estado terminal, de cerca de 500 personas. Y él decía que la muerte no era un crimen. Bueno, fue un caso muy emblemático y controversial, y en realidad, bueno, ¿qué es lo que pasaba aquí? Que también, hasta qué punto muchas personas estaban en su sano juicio, con sus facultades mentales completamente lúcidas como para poder decidir, ¿no? Entonces, se cuestionó, y que de hecho así fue, muchas personas con estado de depresión profunda, bueno, tomaron la decisión de acabar con su vida. Así que bueno. Claudia, perdón, pregunto, y también para los chicos, ¿no? Allí digo, ¿hasta qué punto el médico o la institución, al tomar la decisión y acompañar a estos familiares, como el caso que exponía Nicolás, este caso de Vicente Lambert, digo, no les cabe responsabilidad penal a ellos, digo? ¿Los médicos están salvaguardados de eso? La responsabilidad, el peso de la ley cae sobre la familia, no sobre los médicos. Me quedé pensando porque recién cuando contabas, Nicolás, decías que por ese caso en Francia, bueno, está penalizada, ¿no? La eutanasia, pasiva o no. En este caso, no, perdón, activa. En este caso, cuando su esposa procede y autoriza que se le, bueno, quiten sus, o ya no se les provea de lo necesario para que pueda seguir viviendo, ¿el peso de la ley recayó sobre la esposa o no? ¿Recae también sobre el médico que acompaña en esa decisión? Mire, lo que yo tomé como referencia de ese caso fue que la madre, que estaba justamente en contra de que su hijo terminara falleciendo, terminó
terminó denunciando penalmente al médico que estaba, el médico de cabecera, habrá sido más o menos, si no me equivoco, poco tiempo después de que la persona había fallecido, y en enero del 2020 esta persona estuvo totalmente sobreseída, esa es la palabra, no me acuerdo la palabra, estuvo sobreseída definitivamente, y si no me equivoco lo estaban inculpando de lo que lo había mencionado cuando comencé, se le inculpaba el delito que podía, digamos, tener 5 años de prisión o 75.000 euros de multa respecto a la inasistencia a una persona en peligro. Esa fue la calificación por la cual se le había investigado al médico. No tengo los detalles de los fundamentos jurídicos por los cuales al médico se lo termina inculpando. Tengo simplemente la síntesis, digamos, informando de eso. Pero bueno, sí, efectivamente, la madre directamente atacó con todos los misiles al médico, al médico de cabecera, que había llevado la práctica, porque sucedieron naturalmente muchos médicos en la intervención, el cuidado, entre comillas, de la persona, y fue sobreseído a comienzos de este año. Digo también para los médicos, ¿no? Con su juramento hipocrático, ¿no? Esto de defender la vida, promover la vida ante una situación, ¿no? Que se presente, es para pensarlo también, una paradoja allí, ¿no? Desde la medicina, pienso yo. Es totalmente, yo había dejado justamente ese último punto, digamos, no para desarrollarlo, pero para pensar, digamos, como para con todos, y porque después no sé, Claudio, si habías pensado que a lo mejor si alguno quiere tomar la palabra o no, porque las opiniones de cada uno de ustedes son mucho más valiosas que las nuestras, pero el tema del médico que en teoría es ese guardián de la salud, de la vida. Desconozco digamos, creo que habían dicho que hay médicos dentro del Tenemos auditorio. ahí a Rubén, que es estudiante. Ahí, Rubén, ¿qué Tiene que podés iluminar. compartir? Bueno, ¿se me escucha? Sí. Sí, Sí, te escuchamos. Bueno, antes que nada te agradezco, Claudia, por la invitación, un No, tema un lindo. gusto que estés, Y Rubén. bueno, y antes que nada, bueno, mi participación sobre todo es de oyente, ¿no? Porque se han explicado bien, excelente del tema jurídico. Yo conocía algo, sí, de la ley de muerte digna y algunos aspectos legales generales de cómo funciona este tema. Y bueno, obviamente yo soy alumno de cuarto año, ni siquiera soy médico, entonces digo que por ahí hay mucha gente, y tampoco soy experto en los temas éticos, esto de filosofía y ética médica. Lógicamente que hay profesionales que ya, digo, médicos especialistas en cuidados paliativos, de repente médicos especialistas en psiquiatría, psicología, médicos terapistas, o médicos de otras especialidades que, bueno, en leccionar profesional se tienen que topar con estas circunstancias en que, bueno, se da de estar en pacientes que son portadores de patologías terminales que hay que tomar el camino a seguir, digamos, de su vida. Bueno, pues de todos modos, lógicamente son planteos, bueno, que enlazan a la medicina con aspectos de repente sociales, culturales, entonces uno que ya hace un par de años que está en esto, se tocan, igual que el tema por ahí de la interrupción legal del embarazo, el tema de repente se me ocurre de la legalización de las drogas, por ejemplo, obviamente que son temas diferentes, que por ahí tienen alcances diferentes y contextos y son temas diferentes, sí. Pero yo creo que por ahí, cuando vos planteas el tema este, Nicolás, que por qué no se ha, por qué, o sea, es malo, por qué hice el planteo este de que la mayoría de los países del mundo está considerado como no se sanciona, no se habla, entonces que está mal. Yo en realidad lo que creo es que, y que lo hemos hablado, porque tenemos muchos espacios curriculares, digamos, que se plantean, ¿no? De repente, muchos docentes nuestros que nos comentan situaciones, o como digo, en materias, digamos, que tocamos este tema, estos temas, eh, de repente lo que pasa, me parece, con respecto a ese tema, es que no es una cuestión de que esté bien o esté mal, sino que está visto en la sociedad que la muerte no es parte de la vida. O que la gente en realidad evita hablar de la muerte, entonces no es un problema que uno prende el tele, por ejemplo, el noticiero, y ve que hay una marcha o
un proclamamiento de gente, digamos, que están hablando de la eutanasia. Casi siempre, cuando uno se entera de esos temas, son casos con nombre y apellido, ¿no? Que sabe la historia, la enfermedad que tiene el paciente, que se entromete mucho, digamos, en el caso particular. Entonces me parece que viene por ahí el tema este que no se habla y no se toca. Más que todo en el tema, yo creo que con este contexto de pandemia más todavía, ¿no? Que la gente, digamos, como que le esquiva mucho el tema de la muerte, ¿no? La eutanasia, la palabra eutanasia, bueno, yo creo que dejaron bien claro los chicos la diferencia entre eutanasia, muerte digna y suicidio asistido, no hace falta aclararlo, lo dejaron perfectamente bien aclarado. La palabra No, sí, eutanasia, perdón. ¿sí? Sí, No, querido. no, no, que estoy totalmente de acuerdo. Con los años que tiene abogado Nicolás, pensé que iba a pisar el palito con el tema de los países, etcétera. No, no, pero claramente no sé si pasa por algo bueno o malo. Con ese criterio uno no avanza como Estado, no conquista derechos, y si nos remontamos hace 80 años, claramente no es nada que ver lo que voy a decir, pero digo, las mujeres no podían votar, y si nos ponemos a pensar cuántos países otorgan el derecho a las mujeres, con ese criterio no avanzamos nunca. Digamos, no analizamos si es un derecho que se puede conquistar, es un derecho que Sí, se sí, sí, claro, de todos cosas. modos, me parece que igual, digamos, y esto yo no lo digo tampoco de mí, digamos, sino que es algo que nos comentan, digamos, por ahí opiniones de los docentes, cosas que están, digamos, establecidas, que son temas, Pero digamos, que la gente evita mucho hablar, que son temas tabú, entonces no entra en la discusión general y por ahí como que se evitan. Yo creo que por eso viene el tema este, digamos, de que por qué no se habla, por qué no se sanciona, por qué no se legisla como debe ser, por qué están estos baches legales, estos grises, que residen eso, básicamente la cuestión. Sí, Claudia. sí, que justamente tomando esto que vos decís, esta cuestión casi universal, cultural, de evitar hablar de la muerte, porque nos resulta de alguna manera temeroso, desconocido, ¿no? No la podemos a veces integrar como parte de la vida misma, ¿no? Tal cual. De hecho, a veces vivimos como si fuésemos a vivir siempre, ¿no? Pensando en tener y en proyectar siempre para adelante y bueno, de alguna manera dejar lo espiritual, digamos, por sobre lo corporal, ¿no? Y esto de pensar a la muerte, hay una cuestión cultural y hay una cuestión inevitablemente también religiosa. Las religiones, todas las religiones, en este tema, digamos, han ofrecido ahí un marco, digamos, digamos, un marco especial, ¿no? A decir que, bueno, que esta es la vida, pero después de esta vida lo que sigue es mucho mejor. Entonces, bueno, vivimos viviendo esto pensando, y bueno, y acá obviamente, por eso estamos en filosofía, ¿no? Pensando de que después va a haber algo mejor, para algunos, a ver, la fe no la vamos a discutir aquí, pero bueno, hay algo de esto, ¿no? De esto, no hablamos de la muerte porque, bueno, obviamente nos genera como la incertidumbre y nadie está pensando, bueno, que mañana no vamos a estar. Tal cual. Y con respecto, quiero hacer un comentario con respecto a lo que había hecho la profe Noemí, del accionar médico, ¿no? Esto del juramento hipocrático, que también se habla mucho, con el tema del aborto, que se tocó mucho. Bueno, Sí. obviamente que el juramento, digamos, digamos, la máxima número uno que te remarcan, digamos, los médicos, siempre es no dañar, ¿no? Esto de no dañar. Pero bueno, lo que decía, que la palabra eutanasia significa, etimológicamente, diría el griego, buen morir. Sí, bueno. Buen morir. Entonces, si nosotros logramos comprender entonces que la muerte es parte del proceso de la vida, y bueno, probablemente ahí cabe la posibilidad de por qué el médico no debería accionar cuando si la muerte está dentro del proceso vital, ¿por qué no entrometerse no digo entrometerse, siempre digamos en esos parámetros de lo que el paciente considere lo que sea lo mejor para él? Bueno, si es parte de la vida, ayudar en el proceso de la vida, no verlo como algo aislado y separado. A eso voy. A eso quería decir. Yo preguntaba eso porque cuando explicaron los de Sócrates,
en realidad Hipócrates va a estar en contra de esta medida, ¿no? Entonces, no sé si medida, de este pensamiento, ¿no? Entonces, por allí era mi pregunta, digo, ¿por qué de repente, cuando curando hipocráticamente los médicos se comprometen a defender la vida contra todo? Bueno, a veces en esto se pueden ver ellos por allí perjudicados, ¿no? Acompañando a estos familiares que de repente tomaron una decisión en la muerte digna o como sea, ¿no? Poniéndole fin a su vida, tratándolos de acompañar y que después el peso de la ley caiga, ¿no? Y por otro lado, como médico, ¿no? En ese juramento. Y me quedaba pensando un poco en lo que explicaron Nicolás, los dos Nicolás por allí, con lo de Sócrates. Hipócrates por allí no acompañó en este pensamiento. Los médicos, por otro lado, se muestran, bueno, tienen su juramento, tienen que defender la vida, creo que es así. Ahora, qué misterio la muerte, ¿no? Esto que no podemos develar y que, bueno, nos lleva a filosofar, a pensar, ¿no? Un poco más allá de todo esto que estamos diciendo. Allí ya juega un papel importante la fe, como decía Claudia, y bueno, entonces tratamos, no sé si de evitar, Rubén, o queremos dar un paso por allí, o esperar, no sé qué esperamos para poder tratar esos temas, pero realmente los chicos lo hicieron muy claramente, desde el punto de vista jurídico, muy claro. Bueno, ¿alguien más? Bueno, está ahí Anto Gocio, que ahí nos está compartiendo también que hay otra película que se llama Mar Adentro, dice de un caso, ¿no? De un cuadripléjico, ¿no? Que a veces también estas cuestiones ahí de que se abre el juego, depende qué patologías, cuándo sí, cuándo no. Y bueno, creo que, bueno, como para ir cerrando, los Nicolases quieren cerrar con algo particular. Sí, para cerrar. No, está bien, no hemos discutido en todo este tiempo, no vamos a empezar ahora. Particularmente me pareció muy importante lo que dice Rubén, y creo que a modo de cierre es muy ilustrativo. En definitiva, entiendo que depende de un enfoque filosófico, depende de un enfoque cultural, y depende particularmente de la idiosincrasia de cada pueblo en entender qué es vida, qué es digno, en entender si la muerte efectivamente forma parte de la vida, y al mismo tiempo preguntarnos si efectivamente nuestra vida es nuestra y la muerte forma parte de la vida. Siguiendo este razonamiento, la muerte también nos pertenece a nosotros y por lo tanto estamos en condiciones de decidir cómo nos vamos a ir siempre y cuando llegue a nuestras vidas una de estas situaciones. Me parece que ha sido muy nutritivo los aportes de Nicolás, las preguntas que han hecho todos, y bueno, nuevamente agradecerte, Claudia, y bueno, a todos los que han venido a poner un poco de atención en este tema. Espero que no se hayan aburrido, y bueno, desde ya que quedamos más que disponibles a cualquier pregunta que haya quedado. Quería decir algo, que fueron muy claros ustedes desde el punto de vista jurídico, que yo no conocía para nada, y yo pienso que es un tema que no se habla, que sigue siendo un misterio, y quizás eso tenga que ver con toda una cuestión tácita que no está escrita, que es heredada, que forma parte de nuestra cultura, en donde parece que estuviera mal decir que en algunos casos es vida digna, es parte de la vida digna morir, ¿no es cierto? Parece que estuviera mal hablarlo de esta forma. Y hay una frase que nosotros usamos muchas veces en la vida cotidiana, decimos esto no es vida, decimos,
Y bueno, seguramente hay casos en donde la persona siente que ya no está viviendo más, que esto no es vida, y que ahora le tiene que seguir naturalmente la muerte, que si no tuviera toda la medicina y todo, que lo sostiene, que le sostiene una partecita del cuerpo, él ya no viviría, y que el cauce natural es ir hacia eso. Pero quizás con el argumento de que siempre debemos defender la vida, nos equivocamos y pensamos que está mal que aprobemos o que tratemos una cuestión así tan importante para algunos pocos o para algunas situaciones, como ustedes son casos reales, y a partir de los casos reales surge el debate, y el debate luego se pierde en la historia de un pueblo, en la historia del mundo, se pierde, se recuerda, pero se pierde. Yo, que no entiendo nada de medicina, pienso, ¿qué será? ¿Será que las cuestiones que heredamos hacen que no nos animemos a debatir y a establecer algo que sería visto mal, pero que es natural que deba pasar? Que la persona diga, bueno, yo no puedo seguir viviendo, esto no es vida para mí, necesito pasar al otro mundo. Me parece a mí, no sé, ese es mi punto de vista. Yo lo he charlado un ratitito con los chicos de sexto año, y les contaba que cuando yo tenía 17, la misma edad que tienen ellos ahora, eso ocurrió hace 38 años, había leído un artículo norteamericano sobre la eutanasia, y me había interesado mucho, y lo había contado en la hora de clase de una profesora que nos permitía debatir sobre temas, y era una cosa rara, qué sé yo, y pasan los años, y no avanza nuestra cultura en general occidental con respecto a este tema. No sé qué pasará en Oriente. Y bueno, será eso, algo que heredamos del mundo europeo, algo que heredamos y que esté en nosotros, que haga que no haya una tendencia para analizar esos temas, porque se ve mal aprobar algo así, no lo sé. También quería decir que de todas las cosas que anoté muchísimas preguntas muy valiosas de ustedes. Entonces, ¿qué predominó durante el día de hoy? La argumentación con preguntas retóricas, todas preguntas para pensar, y bueno, eso debe significar algo, ¿no? Debe significar que la humanidad tiene que seguir avanzando, y que no puede tomar una decisión tan importante, necesita siglos tal vez para tomar la decisión. Hace siglos atrás, una persona que se quitaba la vida no tenía derecho a ser sepultada en el mismo cementerio que los demás, que eran católicos, porque eso iba en contra de la Iglesia Católica. En eso se progresó, pero es lerdo, el progreso, el hombre tarda años, y tal vez estemos en un proceso así de ir hacia, estamos pensando, y tal vez se active esto de pensar el tema y de llegar a una decisión que no dañe el cargo de conciencia, digamos, que es nuestro principal juez, digamos. ¿Qué sé yo? Bueno, sin conocimiento de nada. Gracias Adri por tu devolución, por tus aportes, siempre valiosos. Bueno, y bueno, muchas gracias a todos los chicos de la promo por las preguntas que han hecho. Como dice Adriana, son muy buenas, hay un buen semillero ahí, de gente interesada preguntando con fundamento y con criterio, así que felicitaciones ahí a los chicos y a todos. Bueno, muchas gracias por haber estado. Nico Musolino, te queremos escuchar ahí para el cierre. Nada, les quiero agradecer mucho, bueno, Nico, Claudia, por la invitación. Y de alguna manera, a 11.000 kilómetros de estar un poquito cerca de Córdoba, y la verdad que me parece súper interesante la posibilidad de utilizar estas tecnologías para poder contactar. Ya me han contado que han tenido otras oportunidades de traer, digamos, de traer a través de la pantalla gente de afuera, así que la verdad que es muy interesante poner en uso estas herramientas para compartir, para crecer, para discutir, que era como decía recién Adriana, de poder avanzar, de hacerse preguntas, de que nada está adquirido, de que nada son, entre comillas, luchas. No sé si me estoy contagiando un poco los chalecos amarillos de la Revolución Francesa, pero creo que es interesante discutir en el marco de la argumentación, escuchar al otro,
debatir, aprender sin imponer, y creo que se puede aprender mucho escuchándose, discutiendo en el buen sentido del término, perdón, y hacer avanzar en lo que se pueda, digamos, distintos derechos u obligaciones que tenemos como sociedad civil. Así que les agradezco mucho, la verdad que ha sido un placer estar acá con todos ustedes, poder compartir con un gran amigo como Nicolás y poder de alguna manera estar al lado de ustedes hoy. No, muchas gracias a vos, Nico, por tu tiempo, por tu predisposición, y bueno, y a todos los presentes, a Renato, a Morín y a Renan. Hoy estamos internacionales, como interconectados por el mundo, este programa que nos permite estar cerca, con nuestros compañeros de proyecto, con Renan, con Renato desde Brasil, y bueno, ahora vos, Nico, desde París, Francia, aquí cerca de Matorrales, de Córdoba, así que bueno, también de Conjuntura, Villa del Rosario, y bueno, y la verdad que es un placer poder haber disfrutado. Nos vamos siempre yo para mí este tema siempre me deja pensando, así que bueno, bienvenida sea la duda y este marco de ir resignificando, bueno, en función de lo que uno va oyendo, de otras miradas, y bueno, poder, ¿no?, estar más de cerca frente a los argumentos, ¿no? Salir un poco de lo cotidiano y pasar a lo académico en este marco. Me parece muy interesante esta herramienta. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto.